Sean bienvenidos y bienvenidas a México Histórico, el canal donde hablamos de la historia de México. En el video del día de hoy les hablaremos de forma breve acerca de la Guerra Cristera. El presente trabajo pretende ser tan solo un resumen a manera de introducción, ya que ahondaremos más en el tema en publicaciones futuras. La Guerra Cristera, también conocida como la Guerra de los Cristeros o la Cristiada, fue un conflicto armado ocurrido en México que tuvo una duración de 3 años, desde 1926 hasta 1929. En este conflicto se enfrentaron el gobierno y las milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que decidieron resistirse a la aplicación de la llamada Ley Calles. La Ley Calles, que fue llamada así porque fue elaborada y promulgada durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, tenía por objetivo mantener bajo control a la Iglesia y someterla al gobierno. Esto buscaba lograrse, a grandes rasgos, mediante la limitación del número de sacerdotes, la necesidad de una licencia para poder ejercer el ministerio sacerdotal, la exigencia de estar registrados ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiaba el culto religioso y mediante reformas al Código Penal para establecer condenas por el incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. Ante esta situación, la Iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional, pero la petición de los católicos mexicanos fue rechazada, por lo que realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia Católica en México se radicalizaran. Esta radicalización hizo que en varios estados creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento creyó viable una salida militar al conflicto, por lo que en enero de 1927 empezó el acopio de armas y se formaron las primeras guerrillas. Los alzamientos comenzaron en el estado de Jalisco y le siguieron Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Posteriormente se sumó a la causa casi la totalidad del centro del país. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 las fuerzas cristeras rondaban los 12,000 efectivos y 2 años después, en 1929, habían alcanzado ya los 20,000. El ejército cristero estaba compuesto básicamente por peones y aparceros dirigidos por algunos veteranos revolucionarios. De hecho, dicho ejército se distinguía más que nada por ser un ejército de campesinos y la mayoría de sus miembros se encontraban por debajo de un cierto nivel de ingresos. Tanto los que procedían de las ciudades como los del campo contaban con una educación pobre. Aquellos provenientes del campo constituían aliados civiles y soldados principalmente, mientras que los de la ciudad se encargaban de la organización, la propaganda y el aprovisionamiento. A pesar de esto y de las limitaciones en insumos, en 3 años los cristeros pasaron de ser una partida anárquica a derrotar en igualdad de fuerzas a las tropas federales. Tristemente, el número de muertos a causa de esta guerra fue realmente elevado. Los historiadores más conservadores hablan de que el número de víctimas ascendió a 50,000. Sin embargo, otros proponen que el número de vidas perdidas pudo ser de más de 200,000. Lo cierto es que la represión al movimiento armado durante la Guerra Cristera por parte del gobierno fue muy dura, ya que se persiguió a todo aquel que osara desafiar lo establecido en la Ley Calles e incluso en ocasiones se llegó al extremo de fusilar sacerdotes por oficiar misa. La guerra llegó a su fin cuando el 21 de junio de 1929, ya finalizado el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil llegaron a acuerdos que pusieron fin al respaldo armado de la Iglesia a los cristeros. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la Iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. Eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que el pedacito de historia contenido en este video les haya resultado interesante y entretenido. Les recordamos que si les gustaría tener acceso a más contenido acerca de la historia de México, les invitamos a suscribirse.